Gracia y paz, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos hablando sobre la depresión, amén. El cristiano y la depresión. Hemos entendido de que nadie es inmune a la depresión. No porque somos cristianos quiere decir que no vamos a deprimirnos, amén. Eso es algo que no podemos evitar. No hay nadie en el planeta Tierra que sea inmune a la depresión. Incluso cuando vemos las escrituras, vemos a lo largo de estos hombres de Dios que vivieron bajo esa gloria de Dios siendo deprimidos, como el caso de David, ¿verdad? Que dice cuando Absalón lo perseguía, él le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Entonces él confronta el alma que está hablando, le pone una pausa y le dice: no vas a hablar alocadamente porque aún hay de alabar a Dios. Esperanza es Dios. Y él comienza a tratar con su alma. Pero en ese momento él estaba en una depresión porque Absalón, su hijo, el más grande, lo estaba buscando para matarlo. Y él huyó, no porque le tuviera miedo a Absalón, sino porque no quería tener ese confrontamiento con su hijo. Amén. Entonces eso abate el corazón de David y entra en una depresión. Y encima de eso, si leemos ese Salmo 42, nosotros nos vamos a dar cuenta que los enemigos de David le decían: ¿y dónde está tu Dios? Amén. Tanta gloria, tanto. ¿Y dónde está tu Dios? Mira quién te tiene huyendo, tu hijo. ¿Dónde está tu Dios? Amén. Entonces, y era de día y de noche. Entonces, vemos cómo él entró en ese momento de depresión por causa de una situación. Ahora, otra situación en la que él también entró, que podemos ver claro, es cuando el profeta Natán lo confronta por su pecado, por derramar sangre inocente. Él entra en una depresión porque él dice: mientras callé, se envejecían mis huesos. Amén. Por causa de su pecado. Entonces él entiende que ese periodo que él se sentía tan deprimido, tan abatido, era porque cayó lo malo que había hecho. Entonces Natán lo confronta y ahí él confiesa. Entonces sale de ese lugar. Es una espiral en la que entramos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Es que el problema en sí no está afuera. En el Salmo 42 vemos que el problema no está afuera, sino está dentro. Porque él le dice: oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Ahora, ¿por qué nosotros entramos en una depresión? Es por nuestra respuesta a las situaciones. Amén. Es verdad que las personas tienen un grado de responsabilidad en lo que sucede, pero el porcentaje mayor lo tenemos nosotros porque tomamos una decisión. Nosotros decidimos si actuamos mal o actuamos bien. Ahora, una manera de evitar esa depresión es actuando correctamente. Ojo, si actuamos mal, siempre hay una salida para salir. No es que ya actué mal y ya me quedo aquí. No, pues no somos perfectos. Amén. Y vamos a cometer errores. Entonces, vimos que el texto de Salmo 42, el 5 y el 11 son idénticos. Son idénticos. Salmo 42, 5 y el versículo 11 son idénticos. Si nosotros lo chequeamos brevemente, dice el 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y en el 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En dos ocasiones David repite lo mismo. Es porque en ese momento su alma estaba tan turbada que estaba hablando sin freno, y David le pone un alto. O sea, él primero mira adentro, el problema está adentro. Sí, es verdad, Salón lo está buscando. Sí, eso es cierto. Pero él le dice a su alma: detente, detente. ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué te estás turbando? Reprende el alma y luego le da una palabra de consolación. ¿Cuál es la palabra de consolación? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Después le dice: salvación mía y Dios mío. O sea que en dos ocasiones, aun cuando él le habla a su alma y la reprende y le dice que no se turbe y no se abata dentro de sí, entonces su alma se queda tranquila y luego de nuevo vuelve la situación a su nombre.
Entonces es un ejemplo claro que podemos ver que la depresión ataca a cualquiera y cualquiera podemos caer en ella. Pero nosotros podemos tomar la decisión de poder salir de ahí o no entrar. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos en el sentido de que no podemos caer en depresión. Lo que le estoy diciendo es que cuando entramos en una depresión es por una respuesta incorrecta que tuvimos ante una situación. Amén. Porque al final nosotros decidimos. Amén. Nosotros decidimos. David podía confesar su pecado antes de mandar la carta de muerte con el mismo Urías. Decirle, hey, pequé con tu esposa. Pero él no lo hizo. Entonces, el callar eso trae una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que su hijo ahora lo estaba buscando para matar. Porque Natán le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Como consecuencia de tu mala respuesta a esta situación, entonces David entra en una depresión. Porque, pensemos, el hijo viola a la hija, el hermano de ella mata a ese que violó a su hermana y todos son hijos de David. Entonces, como David respondió mal, entonces entra en una situación. No fue que Dios lo metió porque quiso. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. Van a pasar situaciones y muchas veces vamos a errar en nuestra respuesta. Y cuando nosotros erramos, vamos a entrar en una depresión, vamos a tener una tristeza profunda. Pero van a venir más situaciones y si sigo respondiendo mal, me sumerjo más en una depresión. Hasta el punto de querer quitarme la vida. Y a veces como cristianos nosotros decimos que la depresión no nos lleva a este punto, pero sí, a Elías lo llevó a ese punto, que le dijo, quítame la vida. Eso fue cuando la mujer lo estaba buscando, la mujer del rey le dijo, si no tengo la cabeza de Elías aquí a tal hora, a tal tiempo, y Elías tuvo miedo y salió huyendo, estaba preocupado, estaba en depresión, tanto así que le dijo, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Entonces, no quería quitársela a él porque sabe que si se la quita a él, no entra al reino de los cielos. Mejor quítamela tú. Y muchos cristianos hemos dicho esa frase. Hemos dicho en muchas ocasiones, quítame la vida. Bueno, cuando nosotros decimos, Señor, llévame, es porque estamos en una depresión. Nadie, cuando está en un estado anímico alegre, dice esa frase, Señor, llévame. Si nosotros tenemos $1,000,000 y estamos viajando y disfrutando, nosotros le decimos al Señor, llévame. Es más, no me lleve, porque tenemos que disfrutar, ¿sí o no? Pero cuando viene la presión y vienen las situaciones que no podemos controlar y estamos cometiendo error tras error, respondiendo mal a la situación, entonces nosotros decimos, llévame, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Es más fácil que Él nos lleve, ¿sí o no? Entonces, tenemos que ir entendiendo esto. Ahora, viendo todo esto, yo quiero hablarle de un tema muy interesante que es la justificación. Para eso quiero llevarte a Romanos 5:1. Si nosotros logramos entender esta verdad, vamos a tener consuelo cuando venga la adversidad. ¿Ya lo tienen? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cuáles son las enseñanzas que quiere mostrar este texto? ¿Y qué tiene que ver este texto con la depresión? Tiene mucho que ver. Y eso es lo que yo quiero tratar el día de hoy. Que como esa doctrina de la justificación, porque es una doctrina que tenemos que tener claro, no solamente el que predica, sino todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que entender la justificación. ¿Por qué? Porque el diablo te hace ver que tú no eres amado por Dios para que tú sigas sumergido en una depresión, en una tristeza, en una angustia. Pues ya Dios no te ama. Y la justificación te viene a decir lo contrario. Y a su nombre. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 18 a Romanos 3:20, el apóstol Pablo está tratando en su carta la culpabilidad del hombre, tanto como el judío
como el gentil. Ahora, quiero llevarte específicamente a Romanos 3:9. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, él está tratando la culpabilidad del hombre. Está diciendo, tanto judíos como gentiles son pecadores. No porque ustedes son del pueblo de Dios. No, todos son pecadores. Todos necesitan resolver un problema. Todos necesitan a Cristo como Señor y Salvador para resolver una problemática en sus vidas. Porque si queremos la eternidad, solamente Cristo Jesús la puede dar. Entonces, él está tratando allí con la culpabilidad. Él está hablando claro a la gente, tanto judíos como gentiles, todos son pecadores. Y a su nombre. Todos están bajo pecado. Ahora bien, luego que Pablo demuestra esta situación, él dice en el 21, ahí mismo en el versículo 21, dice lo siguiente. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nos muestra cómo Dios va a resolver el problema. Allí Pablo está diciendo, mira, de esta manera Dios resolvió este problema. ¿Cómo lo resolvió? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley escrita y anunciada por los profetas. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces viene la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De esta manera, ahora, tantos judíos como gentiles van a ser justificados. La problemática, esta situación de que todos somos culpables, es resuelta por Jesucristo. Dios envía a Jesús para resolver esa problemática. ¿Y cómo es? Él viene a cumplir la ley en su totalidad. Y todo aquel que cree en Él, o sea, por fe, yo tengo que creer en Jesús. Y esa fe no tiene que ser una fe enorme, de que no, tiene que tener una fe enorme. No se trata del tamaño de la fe, sino que tienes que tener fe. Por eso él dice en una ocasión, si tu fe es como el grano de una mostaza, pequeñita, ¿verdad? Tienes que tener fe. Esa fe es suficiente para que tú puedas ser parte de eso glorioso. Voy a ser salvo por mi fe. Amén. Vamos aquí. Ahora, el gentil cambió la verdad de Dios por la mentira. El gentil cambió la verdad de Dios por la mentira. El judío no vivió a la altura de la verdad, porque dice que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. No vivieron a la altura. Mientras que los gentiles cambiaron la verdad por la mentira. Nosotros somos gentiles. Cambiamos la verdad por la mentira. Ambos tienen un problema. Uno por cambiar la verdad por la mentira y el otro por no vivir a la altura de la verdad.
Así que ambos necesitan activar su fe. Ambos necesitan fe para poder ser justificados. O sea, por la fe que es en Jesús, nosotros somos justificados. Ahora, esa problemática es resuelta en esa situación. Te quiero llevar a Romanos 5:1. ¿Ya lo tienen? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, yo soy justificado, usted es justificado por la fe. Ahora, gracias a esa justificación, ahora yo tengo paz con Dios y a su nombre. Ambos, tanto gentil como judío, son justificados por la obra de Jesucristo. Jesús viene a hacer la obra. Él necesita ir a la cruz, dar su vida, derramar su sangre. Cuando Él va al Padre, es glorificado, le es puesto nombre que sobre todo nombre, autoridad sobre todas las cosas. Entonces Él dice: ya hice el trabajo, el tuyo es creer en mí. Amén. Y a su nombre. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque no es por obra, para que nadie se gloríe diciendo yo hice y yo merezco. Amén. Ahora bien, hasta ahora hemos usado la expresión justificación, ¿verdad? Por la fe. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué es eso? Bueno, pues te doy una definición corta. La justificación no es más que el acto legal a través del cual Dios declara justo a un injusto. Esta definición tenemos que manejarla todos. Porque precisamente si yo no sé qué es justificación, ¿cómo puedo decir que soy salvo? Amén. Yo soy justificado. ¿Y cómo pues? Bueno, la justificación no es más que el acto legal a través del cual Dios declara justo a un injusto. Yo soy injusto. Yo soy injusto. Por eso nadie va al Padre si no es por Cristo. Ese es el único camino. Nadie va a ir a Él si no es por al Padre, si no es por su Hijo. Ahora, yo he vivido una vida injusta hasta que yo digo: Señor, me arrepiento. Y no una oración de labios, porque Jesús dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos. Yo no solamente tengo que decirlo con mis labios, sino con mi corazón. Yo tengo que confesarlo de lo más profundo, creyendo, convencido. Y cuando yo estoy convencido, yo voy a hacer un cambio significativo en mi vida en pos de Él, no en pos de más nadie que de Él. Porque yo tengo que agradar al que me tomó por soldado. Ojo, agradar primeramente al que me tomó por soldado. ¿Quién te tomó? Jesús. A Él lo tengo que agradar. Yo tengo que esforzarme en agradarlo a Él. Amén. Y a su nombre. Entonces, yo era injusto. La paga de pecado es muerte, ¿verdad? Yo tenía que morir. Pero vino alguien que me amó con tanto amor. Un amor tan grande que todavía no podemos comprender, ¿verdad? Porque yo no daría a mi hijo para morir por nadie. Esa es la realidad. Cada quien asuma la consecuencia de sus actos, ¿sí o no? Pero el Padre nos amó tanto que ofreció a su hijo. Y su hijo no se rehusó. Ese es el detalle, que no se rehusó, diciendo: no me obligue, Padre. Él dijo: heme aquí, yo iré, envíame a mí, yo voy a ir. Yo quiero morir por ello. Entonces Él va y entrega su vida. Y el que era culpable solamente tiene que creer en Él. Y la justicia de Él me es añadida a mí. O sea que cuando venga el juicio, Dios se detiene. Ahí está mi hijo. Su ira se detiene. Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces esa es la obra la cual a través Dios te justifica. Dios necesita satisfacer su ira. Dios necesita hacerlo. Porque Él es justo. Todo el mundo quiere justicia. Entonces Dios tiene que ser justo. Y lo justo es que nosotros recibamos el pago por nuestros pecados. Y ese es el problema del hombre.
que no quiere, que exige justicia, pero cuando Dios aplica la justicia, mira, si Él aplica su justicia ahorita mismo, estamos muertos, porque nadie se salva. Por eso envió a Jesús. Toda su ira fue enviada a Jesús. Él pagó ese precio. Él cargó nuestros pecados. Él llevó nuestra dolencia. Él hizo el trabajo. Y por causa de Él, ahora yo soy justificado. Ahora soy salvo. ¿Por qué? Por Jesús. En sí, no fue de gratis eso. Alguien tuvo que pagar un precio. Y Él te dice, aquí está la salvación. Me costó derramar mi sangre en esa cruz. Me costó. ¿Sabes qué? Yo demando algo de ti. ¿Qué? Que creas en mí. Que comas y beba de mí. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Que guardes mi mandamiento. Que lo pongas por obra. Entonces, Él te exige eso. Tú no tienes que hacer buenas obras para ser salvo. No. Solamente creer en Él me hace salvo. Solamente eso. Y esa es la verdad. El detalle es, ¿a qué tú le llamas creer? Ese es el problema. Para mí, ¿qué es creer? Creer solamente es decir, yo creo en Jesús. No, eso no es creer. Creer no solamente culmina con la declaración de esa frase, sino con la aplicación de esa frase. Yo creo en Él y yo lo voy a aplicar para que la gente vea que yo creo en Él. Amén. Ahora, todos nosotros hemos transgredido la ley. Somos pecadores, somos culpables. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cometido pecados, ya sea de omisión o de comisión. Ahora, se lo explico más a fondo. Sé que se lo he dado por encima, pero vamos a ahondarlo para saber cuál es la diferencia de cada uno. Los pecados de omisión se refiere a algo que debería haberse hecho, pero por negligencia u olvido no se hizo. Bueno, la ley dice que hay un montón de cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, el más común, honrar a padre y a madre. Eso es el único mandamiento con promesa, ¿verdad? Y todos hemos dejado de hacer eso en algún momento. Por A o B motivo, hemos dejado de hacer eso. ¿Sí o no? Eso es pecado de omisión. Bueno, pues Jesús vino a saldar esa cuenta. Y a su nombre. Todos nosotros hemos dejado de hacer lo que deberíamos haber hecho, ¿sí o no? ¿Qué hizo Dios para resolver ese problema? ¿Qué sucedió allí? Dios se hizo hombre, o sea, Jesucristo se hace hombre y cumple perfectamente la ley de Dios. A Él sí no se le olvida que tiene que cumplir un mandamiento. A Él no se le olvida que tiene que cumplir la ley de Dios. A Él no se le olvida. Entonces, gracias a que a Él no se le olvidó, ese pecado que yo cometí, que se me olvidó hacer, tenía que hacer algo bueno y no lo hice, se me olvidó. Alguien pagó ese precio. Por eso tú ves que tú no eres declarado como reo de muerte, porque alguien pagó ese precio. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros pecamos por omisión en un día? Muchas veces. Lo bueno que teníamos que hacer no lo hicimos. Eso es pecado. Y alguien pagó ese precio. Alguien recibió el castigo que merecíamos tú y yo por olvidar cumplir la ley. La ley que dice que muera de una, culpable, muerte. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué hizo Jesús? Yo la voy a cumplir. Quédate ahí, yo la voy a cumplir. Y a su nombre. Y a su gloria. Jesús hizo todo lo que la ley decía que Él tenía que hacer. Nosotros no podemos cumplirla. No hay quien la cumpliera, solamente Él. Entonces, ese pecado de omisión que yo cometo a diario tiene su deuda. Y cuando tú vienes a ver la deuda, es muerte. Pero como tú crees en Él,
esa deuda ya es cancelada. Fue saldada. Alguien murió por eso. Ahora, nos damos cuenta qué tanto tenemos que ser agradecidos con Él y qué tanto tenemos que agradarle a Él, porque Él hizo mucho por nosotros. Amén. Pecado de omisión es esto. Ahora, comisión, la palabra comisión se refiere a algo que se ha hecho. Que se ha hecho. Ahora, la ley te dice todo lo que tú tienes que hacer, ¿sí o no? Y también te dice todo lo que tú no tienes que hacer. La ley te dice lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. No robarás y robaste. No, lo cogí prestado sin autorización, no fue tuyo. Pero no es nada, ok, no es nada, pero no es tuyo. Es su nombre. No, yo lo voy a devolver, ok. Pero ¿por qué no lo pediste primero? Lo tomaste sin autorización. No, yo voy para la tienda y me llevo algo sin pagar. ¿Cómo me van a ver? ¿Lo van a ver como un préstamo? No, estás robando, estás hurtando y la ley te dice que no lo hagas. Bueno, pues, pecado de comisión. Hago lo que la ley me dice que no debo hacer, lo hago. Sabiendo que no lo debo de hacer, lo hago. Y a su nombre. ¿Cómo Dios resolvió ese problema? Cristo ofreció su vida en la cruz por nuestros pecados. La paga de pecado es muerte, hermano. Y Jesús ofreció. Entonces, como omisión o comisión, pecamos. Diario. Porque a veces el Espíritu te habla y te dice, no hagas eso porque eso está escrito. Que no lo hagas. Y tú lo haces. Lo hiciste con toda la intención del mundo de hacerlo. Es un pecado de comisión. Porque la ley te dice que no lo hagas. Bueno, pues ese pecado merece la muerte irrefutable. No hay quien pueda refutar eso. De repente por eso David no confesó su pecado. Porque le iban a matar de repente. Aunque yo no creo que lo hubieran matado porque todo el pueblo amaba a David. Pero ¿qué decía la ley? Tenía que morir. Bueno, pues cada vez que nosotros hacemos algo, estando en Cristo, hacemos algo que yo no debo de hacer. Y yo tengo que morir de una vez. ¿Y por qué yo no muero de una vez? ¿Por qué no soy condenado a muerte? Gracias a la justificación. Gracias a Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿no le debo mucho a Jesús? Y a su nombre. Noten que Él no ha cambiado porque tú hiciste algo malo. Él sigue siendo el mismo y te sigue diciendo, yo te perdono. A veces confundimos las cosas y decimos, ay, me va a perdonar si que hago lo malo. Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Ahí ya me tengo que replantear algunas cosas. Esto significa que por la fe nosotros tenemos nuestra cuenta celestial delante de Dios, la justicia de Jesús. Cuando Dios dice, vamos a ver la deuda de este hombre, se muerte. Y cuando viene a ver, ahí está la justicia de Jesús. Ya fue saldada. Y su misericordia se hace nueva en tu vida. Merecíamos morir, pero no pasa. Estás haciendo algo malo, pero no deja de ser. Sigue haciendo lo que Él tiene que hacer. Eso es bueno, eso es hermoso. Para poder entrar al cielo, hermano, nosotros tenemos que ser perfectos. Esa es una realidad. Y allí está el detalle, que ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Mientras estemos de este lado del cielo, nadie va a ser perfecto. Nadie. Puede acercarse a un porcentaje cerca, pero nunca a su totalidad. Por lo tanto, Dios sabe que para entrar al cielo tienen que ser perfectos. Él dice, no lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Sabes qué? Jesús, tú tienes que ir a hacer ese trabajo porque ellos no lo pueden hacer. Ellos necesitan una ayuda. Él viene a hacer el trabajo y encima que hace el trabajo, te deja el Espíritu Santo. Por si la mosca. Como quien dice buen colonés, por si la mosca.
se te chispotea y está el Espíritu Santo para que te jale. No, no es por ahí. Ya no voy a estar con vosotros. Eso fue lo que dijo Jesús. Ya no voy a estar con vosotros. Tengo que hacer una misión importante. Tengo que defenderte. Tengo que ser tu abogado porque hay alguien que te está acusando. Yo tengo que estar ahí pendiente para defenderte. Tengo que interceder por ti ante el Padre. Y eso yo no lo puedo hacer aquí abajo. Pero no te preocupes, no te dejo huérfano. Voy a rogar al Padre para que viene su Espíritu, para que esté contigo. Entonces, pensemos. Eso no es amor. Que Él cuide de nosotros. Pero a veces nosotros decimos, ¿pero por qué me está pasando eso? Bien, analicemos la realidad. ¿Qué decisión tomé ante la situación? ¿No se han planteado eso? Si hubiera tomado esta decisión, no estuviera aquí. Y después usted mismo dice, es verdad. Pensé mal. Actué mal, hacha la vida. Metí la pata. Y ya la metiste. Hay que sacarla. ¿Cómo tú la vas a sacar? Actuando correctamente. Es la única manera. Si tú no actúas correctamente, tú vas a meter el otro pie. Y si sigues actuando incorrectamente, te vas a meter todo el cuerpo. Y si sigues actuando incorrectamente, te vas a asfixiar. Y vas a decir, ya no quiero vivir más. El mundo está lleno de aflicción. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y eso es lo que me encanta de Jesús. Me preguntaron, un joven me preguntó, ¿por qué tú sirves a Jesús? Yo le dije, porque Él me habló claro desde el momento que me convertí. Vas a sufrir un poco, dimos. Vas a llorar, vas a hacer. ¿Dónde lo vi? Clarito. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo leo ese texto, yo entiendo que van a haber adversidades en mi vida. Van a haber situaciones, van a haber pérdidas, van a haber traiciones, van a haber de todo. Pero Él me dice, eso va a pasar. Yo no lo puedo detener. Bien por los tropiezos, porque son necesarios. Pero no te preocupes, el que te hizo tropezar, yo lo voy a visitar. No como tú quieres, porque esa es la otra. Nosotros queremos una visitación magistral, ¿verdad? Pero Dios dice, no, así como yo tuve misericordia de ti, porque tú hiciste tropezar a otro y te salvé, yo quiero salvarlo también a él, así que hay que darle su oportunidad. Pero no te preocupes, confías en mí, porque yo voy a estar contigo. Y eso a mí me hace vivir una realidad, no una fantasía. Porque el diablo a mí no me dijo que me iban a traicionar. El diablo a mí no me dijo que me iban a matar. El diablo a mí no me dijo que yo iba a quedar sumergido en la droga. No me dio nada de eso. No me habló con claridad. Entonces, por eso yo prefiero estar con el Señor. Porque con Él yo tengo total claridad. Yo sé a lo que yo voy. Yo no voy a ciegas. Yo sé cuál es el camino que voy a tratar de avanzar. Ese camino que es estrecho, no es espacioso, va a ser incómodo. Él te lo dice en su palabra. ¿Qué es lo que va a suceder? No te sorprenda cuando venga la prueba de fuego. Te está diciendo vas a ser probado. Así que no te sorprendas. Eso va a llegar. ¿Pero por qué te sorprendiste? Porque en un momento dado bajaste la guardia y por eso quedaste sorprendido. Pero cuando tú estás alerta, las cosas no te sorprenden. Por eso tú dices, no me sorprende lo que hiciste, porque estabas alerta. Y cuando te sorprende es porque tú no lo esperabas. Bajaste la defensa. No estás haciendo tu trabajo. Entonces la depresión va a llegar a cualquiera. Pero la justificación me dice a mí que no importa qué suceda, yo sigo siendo hijo de Dios. No importa qué Él quiera hacer. Ya Él es mi hijo. Bien o mal, Él es mi hijo. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar ese edicto o esa situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se llama el papeleo que se hace para desvincularse de tu hijo? No me acuerdo.
Pero aunque tú lo hagas, la gente va a decir: ese es el hijo de Dima. Ese es el papá de Eliel. Ya no puedes cambiar. Bueno, nada cambia cuando tú te vuelves hijo de Dios. Nadie lo puede cambiar. Nadie. Eso es lo hermoso de la justificación. Una vez justificado, yo no vuelvo atrás. Y ese es el detalle, que la gente cree que solamente tienen que ser justificados y solamente acepta a Jesús por el beneficio. Pero Jesús es sacerdote, murió por nosotros, dio su vida, ¿sí o no? Es profeta. ¿Qué dieron? ¿Cómo piensan que eres profeta? Es profeta. O sea, instruye al pueblo. Y es también rey, gobierna. No me mando, hay alguien que me gobierna, y a su nombre. Entonces, Romanos 3:28, concluimos. Pablo concluye que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto no depende de absolutamente de nada que hayamos hecho, excepto creer. ¿Sabes por qué? Es por fe. Porque es la única acción del ser humano que no es una obra. La fe es la acción del ser humano que abre sus manos y le dice al Señor: yo no tengo nada, ¿me puedes dar? Esa es la única acción que nosotros podemos hacer para ser salvos. Yo puedo pararme de mi asiento y ceder mi asiento. Yo puedo gastar todo el dinero que yo tenga ayudando a personas. Yo puedo hacer lo que sea, dar mi vida, desgastarme en los asilos y todo eso es bueno, pero nada de eso me va a hacer salvo si yo no creo. Y a su nombre, tengo que creer. Si tú no crees, no vas a ser justificado. La única manera de ser justificado es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en que Él murió por ti y que tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Así de sencillo. Hermanos, cuando nosotros creemos en una persona, nosotros queremos parecernos a Él. Es más, nos volvemos, como la palabra que usaba, admirador. Nos volvemos sus admiradores. Yo sé que usted admira a personas. Yo no digo que sea malo. Lo malo sería admirar a alguien que te está dando un mal ejemplo. Eso sería lo malo. Pero la pregunta es: ¿yo admiro a Cristo? No, yo no lo tengo que admirar. Claro que lo tienes que admirar. Tienes que creer en Él. ¿Cuál es la referencia de eso en la Biblia? Por primera vez en Antioquía, en el libro de los Hechos, dice y detalla que por primera vez llamaron a aquellos hombres cristianos porque se parecían a Cristo. Esa es la referencia. ¿Por qué se parecían a Cristo? Porque creían en Cristo y admiraban a Cristo. Si tú no admiras a alguien, tú no quieres ser como ese alguien. Cuando tú admiras a alguien, nace el deseo de querer ser como ese alguien. Y yo no te digo que admirar a un ser humano sea malo, así como copiar a alguien sea malo. Pues Pablo dice: imitadme a mí, ¿sí o no? Y Pablo no es Dios. Es más, Pablo dice: imitad a los que entre vosotros se comportan como nosotros. A eso, imitarlo. No es malo, el problema no está allí. Pero, ¿por qué no admiramos a Cristo? Yo creo que de repente eso resolvería muchos problemas de nosotros internos. Romanos 4:4 dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y a su nombre. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está tratando de hacer Pablo aquí? Bueno, lo siguiente. Pablo trata de ilustrar esta situación. ¿De qué manera? Usando
al trabajador y al empleador. Dice, si tú trabajas, lo que tú vas a obtener no es gratis, tú lo mereces, ¿sí o no? Ya no es gracia, es deuda, porque tú lo trabajaste, tú lo mereces, ¿sí o no? Lo merezco, yo lo trabajé. Ya no es gratis, ya no es gracia, es deuda. Entonces, si la salvación es por obra, entonces ya Dios no te la da por gracia, pues se tendría que estar en deuda contigo. Pero tú no hiciste nada para que Él te la diera. Por eso Él dice en el 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para que tú seas salvo, tú no tienes que obrar, tú tienes que creer en el que hizo la obra, que es Jesucristo. Cuando tú crees en Él, entonces esa fe que tú estás demostrando en creer en Él, se te es contada como justicia. Ahora tú eres justo, porque el que cumple la ley, ese es justo. Por eso dice que no hay ninguno justo, ni uno solo hay. ¿Por qué? Porque no hay quien cumpla la ley. Bueno, vino alguien y rompió ese paradigma y dijo, yo la cumplí, cree en mí y vas a ser justo. Por eso dice que el justo cae y se levanta, se vuelve a levantar. Y a su nombre. ¿Cuál es el resultado de esa obra de justificación? Romanos 5:1. Dice Pablo, como Dios es el único quien es perfectamente justo, Él ha declarado que nosotros somos justos a través de esta obra. Dice 5:1, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Y por esa fe, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora tengo comunión con Dios. Antes no la tenía, ahora la tengo. ¿Pero para qué tú la tienes? ¿Para tenerla de adorno? No. Él no envía a su Hijo para que nosotros sigamos el mismo patrón de vida que teníamos antes de tener a Cristo. Eso no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que nosotros cambiemos ese patrón. Ahora entendamos que podemos tener comunión con Él. Antes no la teníamos, ahora la tengamos. Le dediquemos tiempo de calidad. Voy a salir, voy a hacer mis actividades, pero siempre le voy a dedicar tiempo porque tengo que tener comunión con Él. Y a su nombre. Y a su gloria. Por la fe tenemos paz. Simplemente por el hecho de creer. Simplemente por el hecho de creer. Yo tengo paz. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la depresión? Bueno, estamos hablando del cristiano y la depresión, ¿sí o no? La verdad que se esconde detrás de este texto debe de ser para nosotros como la ciudad de refugio. ¿Ustedes se acuerdan de la ciudad de refugio? Que se habla en el Antiguo Testamento, que Dios le dio instrucción a Moisés de hacerla. Bueno, pues esa ciudad de refugio podían ir a refugiarse los que tenían deudas. O sea que, ejemplo, Eliel me debía $100,000 y corría a la ciudad de refugio. Yo no podía ir allá y sacarlo. No podía, era prohibido. Ese era el lugar donde ellos se refugiaban. El asesino mató, iba y se escondía allá. Nadie le podía hacer nada. Bueno, pues este texto bíblico debe de ser para nosotros como una ciudad de refugio. Cada vez que nosotros estamos siendo atacados, bombardeados por la aflicción, nosotros tenemos que correr a esta doctrina de la justificación. Pues lo primero que el diablo quiere hacer es hacerte ver que Dios no te ama y que ya te dejó, te desamparó y se alejó de ti. Pero esta doctrina te dice que eso no es verdad. Una vez justificado, no hay manera de revertir eso para decir ya no soy hijo. Ya Él no me ama. No hay manera. No hay nada en este planeta Tierra, ni en el universo, creado o no creado, visible o no visible, que pueda hacer que Dios deje de amar a su hijo. ¿Qué es más grande que Dios? Nada. Entonces, ¿qué puede hacerlo no amarte? Y con esto tenemos que entender que no todos somos hijos.
solamente los que han creído en su nombre tienen el derecho. También dice otro texto bíblico que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, la Biblia te deja claro. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser justificado? Hay una solución a esto. ¿Cuál es? Jesucristo. Él es la solución a esa problemática. Y cuando el diablo te está atacando, porque nos han vendido la idea de que nosotros tenemos que estar siempre en un buen estado anímico, en el sentido de que tengo que tener dinero, tengo que tener esto, No, ¿quién dijo eso? Eso no determina tu felicidad, ni si estás bien o mal. Eso no determina. Entonces, como el mundo te mete esa presión de que para poder ser bien visto tú tienes que tener un estatus, entonces como no lo alcanzaste, te deprimes. Como no estás cumpliendo con esos parámetros, te deprimes. Entonces la gente te mira, ay, no estás cumpliendo, y tú te deprimes. Y a su nombre, y a su gloria. Comienza a ser perseguido. Y tú lo primero que piensas, porque alguien te lo hizo pensar, es que ya Dios no te ama y que Dios te abandonó, porque te está pasando un problema. Hermano, Jesús pasó muchos problemas. Y Dios nunca se olvidó de su Hijo. Podemos decir, pero en la cruz, que haya sentido eso es una cosa, que sea realidad es otra. Sentimos que Dios está lejos de mí, de nosotros. Y como sentimos que Él está lejos de nosotros, actuamos de manera errónea. Y eso es lo que precisamente es lo que el diablo quiere, que nosotros actuemos de manera errónea. Y a su nombre. Ahora, Pablo nos ha dicho que la justificación es por la fe, ¿sí o no? Ahora nos dice que como resultado de esa justificación tenemos paz con Dios, ¿sí o no? Eso quiere decir que mi relación actual con Dios depende de la justificación de la fe y no de lo que está sucediendo. Mi relación actual con Dios depende de la justificación. Tú dejas de tener relación con Dios por un problema, pero tu relación actual depende de la justificación. Por la fe eres justificado y por esa fe ahora tienes como resultado paz con Dios. Tienes comunión con Él. ¿Por qué un problema afecta mi relación con Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. Mi hijo a veces me saca de onda, ¿sí o no, Elías? Y eso deja de que yo tenga relación con él. Ese es mi hijo. Los padres saben. Pero el hijo muy poco sabe eso. Y por eso la tendencia es, mi papá no me ama, mi mamá no me ama. Y afecta su relación con sus padres. Y así mismo somos con Dios, como estamos pasando situaciones que no tienen nada que ver. Amén, nada que ver. Entonces nuestra relación con Dios es afectada, como si las situaciones es lo que determina mi comunión con Dios. Pablo nos está enseñando eso. Entonces el enemigo quiere hacerte ver lo contrario, de que Dios no te ama y que se apartó. Mira, si te amara no te pasa eso. Bueno, apliquemos esa lógica ahora acá. Mi hijo me pide $10,000 para comprarse un carro. ¿Cuántos años tienes? 14, 13. Ya se me olvidó la edad de mi hijo. ¿Cuántos años tienes? 13 años. Y yo le digo no. Porque le dije que no. Eso quiere decir que yo no lo amo. Él va a pensar eso, que yo no lo amo. Pero ¿para qué tú quieres un carro? No tienes ni los 16 años todavía. ¿Para qué quieres un carro? ¿Tú vas a comprar una bicicleta? No, pero no quiero una bicicleta. Te voy a comprar una bicicleta. Tú no me amas.
Y por eso ahora él no me habla. ¿Sabes cuántas veces yo le retiré la palabra a mi papá y a mi mamá por tonterías? Y a su nombre. Bueno, Dios, necesito tal cosa. Y Dios te mira y dice, tú no necesitas eso, lo que tú necesitas es amor. Tú necesitas paz. Tú necesitas mansedumbre. Y ese enfoca en lo interno y tú en lo externo. Porque tú quieres inconscientemente o conscientemente demostrar a los que están a tu alrededor que Dios te tiene bien. Cuando eso no es el propósito por el cual tú fuiste rescatado. De exterioridad. No. Lo interno primero. Y eso se va a reflejar siendo más bondadoso, más amoroso y de esas cosas. No me dio lo que necesitaba para pagar la luz. Dios no me ama. Y el diablo ahí, te estoy diciendo que Él no te ama. Si hubieras hecho eso, hubieras conseguido los cielos. Pero estás a tiempo todavía de hacerlo. Entonces tú dices, es verdad, la fe sin obra es muerta. Hay que accionar. Y el diablo, sí, hay que accionar. Hay que arrebatar. Hay que poseer. Y vas y haces lo que no debes de hacer. Y después Dios llega y dice, ¿por qué no esperaste? ¿Por qué no esperaste? No, porque hay que tomar la iniciativa. No, es que yo no te salvé para que tome iniciativa, sino para que sea obediente. El hijo obediente es el que alcanza largura de vida. Eso está comprobado. El hijo desobediente está expuesto continuamente. Eso está comprobado. ¿Sabe por qué? Porque eso es bíblico. Cuando tú honras a papá y a mamá, largura de vida vas a tener. Y Dios es fiel a eso. Entre más obediencia tienes a tus padres, más largura de vida vas a tener. Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces, tenemos que ir viendo esto muy de cerca. El diablo te va a atacar con todo diciendo que no te ama. Pero cuando tú escuchas esa voz que te está diciendo que no te ama y tú aceptas esa voz, tú entras en una depresión terrible. Porque ahora tú dices, estoy solo. Y te comienzas a desesperar. Te comienzas a sentir triste. Y ya no tienes ganas de leer la Biblia. Ya no tienes ganas de orar. Ya no tienes ganas de hacer nada, ninguna actividad espiritual. Porque creíste una mentira disfrazada de verdad. A su nombre. Hermano, el diablo es mentiroso, no le crea. Él te dice una verdad media. Lo hizo con Adán y Eva. Le dio una verdad media. Lo trató de hacer con Jesús. Recuerda que el amor de Dios es inmutable. Amén. Eso no cambia. Él no va a dejar de amarte. Ese amor no depende de mí. En el sentido de que, por lo que yo hago es que Dios me ama. No. Para empezar, eso no es así. Y a su nombre. No importa tu condición. Esa relación no puede ser afectada. Hermanos, tu paz interna puede ser afectada. Tu paz. Ella varía. Porque las situaciones en tu entorno pueden afectar esa paz. Una cosa es la paz y otra cosa es la comunión. Puede pasar cosas a mi alrededor que me afectan mi paz, pero no pueden afectar mi comunión con Dios. Una pareja que tiene situaciones y las situaciones afectan esa paz, que es normal, y esa paz es afectada terriblemente y se permite que esas situaciones afecten la comunión, entonces llega el divorcio, llega la separación, llega la infidelidad. ¿Pero por qué? Porque afectó la comunión. Pero no debe ser. Si yo estoy pasando una situación difícil, eso no debe de afectarme al punto de que mi comunión con mi hijo sea afectada, que mi comunión con mi padre sea afectada. No debe de pasar, pero pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque le creí al diablo. Le creí. Nuestra relación con Dios nunca puede ser afectada.
¿Qué David dijo? No estaba siendo deprimido. Claro, estaba siendo deprimido. Pero ¿qué él dijo? Espera en Dios. Salvación mía. No, esa relación no puede ser afectada. Aunque mi paz interna está siendo afectada por causa de Absalón, que me está persiguiendo, es mi hijo y me quiere matar. Su paz es estremecida. Su comunión con Dios no lo fue, porque se acercó como un siervo que brama como agua. Así clama mi alma por ti. Él estaba abatido, hermano, estaba preocupado, triste, y eso no impidió que fuera a la fuente inagotable, que esa paz que está siendo afectada no traspase tu comunión. Mantén tu comunión con Dios. Por eso el hijo se separa de papá y mamá. Por eso papá, por lo general, no se separa, porque no deja que eso afecte su comunión. Sigue siendo mi hijo, no importa lo que has hecho, sigue siendo mi hijo. Pero al hijo sí le afecta. ¿Por qué? Porque no tiene esa madurez. Y tenemos que ser maduros. Pero tú no conoces, no importa lo que esté pasando. Recuerda bien que tú no eres el único que estás pasando problemas. Ahorita mismo hay 1 millón de personas pasando la misma situación que tú estás pasando. De ese millón, algunos están cometiendo errores y otros no. Pero tú solo no estás pasando eso. Que a mí solo me pasa esto. No a ti solo. Porque la aflicción no está solamente en la ciudad de Colón, está en todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra. No hay un rincón en el planeta Tierra que no haya sido maldito. No, yo me voy para tal lado porque no hay violencia. Hay violencia en todos lados, donde tú quieras ir. Ay, esta barriada es bonita y no pasa nada. Ay, que mataron a fulano, ¿ve? Hay que encontrar un droga, ¿ve? Ay, Dios mío, ¿qué pensaba? No, es que no hay ningún lugar sano en esta tierra. ¿Qué tú piensas? Entonces, problema va a haber siempre. Problema va a haber siempre. Tú no puedes. Es más, eso te ayuda a fortalecerte. Lo que tú eras débil, esa situación ahora te fortaleció. Ahora la gente te ve más duro y dice, algo cambió, la situación fortaleció. Porque son necesarias las tribulaciones, porque por medio de ellas tienes que entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Mi paz interna va a ser afectada por las situaciones, sí. ¿Va a variar? Sí. ¿Pero mi comunión con Dios tiene que variar? No. Allí está el detalle, que cuando aquel hombre, aquel rey David estaba siendo buscado por su hijo, hermano, por su hijo Absalón, lo quería matar. ¿Qué él hizo? Fue a la fuente inagotable. Su comunión con Dios fue afectada. Por eso yo puedo decir con toda confianza, Dios declara de él, tiene el corazón conforme al mío. A pesar de su problema, nunca dejó de buscarme. ¿Tú has pasado lo que pasó David? No, esa es mi pregunta. ¿Tú has pasado lo que pasó David? ¿Tú sabes qué es que tu hijo viole a tu hija? ¿Tú sabes qué es que tu hijo mate a tu hijo? ¿Tú sabes qué es que tu hijo te quiera matar? ¿Tú has pasado eso? No lo has pasado. David lo pasó. Y aún así dijo, mi alma clama a ti como aquel siervo que brama por agua en el desierto. Así mi alma clama por ti. Estoy sediento de ti, te necesito. Es cuando más lo tengo que buscar. Cuando tú estás siendo deprimido es cuando más tú lo tienes que buscar. Y cuando tú entiendes esta doctrina de la justificación, y tú entiendes que no hay nada en este planeta Tierra ni en este universo que pueda hacer cambiar tu condición de hijo, eso te debe de motivar a buscar a tu Padre, porque Él siempre va a estar allí esperándote, como aquel hombre que esperaba todos los días a su hijo cuando llega. No lo fue a buscar, pero se paraba a esperarlo hasta que un día lo vio que venía y el padre corrió a él. El padre está así, ¿ves? Y está en depresión, pero ¿cuándo viene a mí? Pero ven a mí. Ya cuando estamos medio destruidos,
es que queremos ir. No espere esa condición. No llega a esa condición. Hemos sido justificados por la fe. Y este es el punto crucial para disfrutar de la salvación, para tener victoria. No hay nada que cambie mi estatus de hijo. Tú puedes decir lo que tú quieras de mí, que tú tienes más comunión con Dios. Ok, perfecto. Aunque tú tengas más comunión que yo no dejo de ser hijo. No importa. Claro está que hay hijos que tienen mayor comunión con su padre, porque se acercan y conocen el corazón del padre. Pero eso no indica que ya yo dejé de ser hijo. No, tú tienes que tener comunión con Dios, sí. Por eso te estoy diciendo que nada afecte tu comunión. ¿Te sientes turbado? Háblale a tu alma. ¿Por qué te estás turbando? Si tu salvación está en el cielo, es bien allá. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás abatido? No, para eso. Vamos a alabar a Dios. Tú tienes que hablarle. Que nada interrumpa tu comunión con Dios. Situaciones, tanto cristianos como no cristianos, la están pasando. Porque el mundo donde vivimos está maldito, fue maldecido. Siempre habrá problemas. ¿Cómo tú respondes al problema? Allí está la victoria. Y si respondiste mal, estás a tiempo de responder bien para salir de allí. Puedo estar triste, puedo llorar, puedo enojarme, puedo airarme. Lo que no puedo es dejar de tener comunión con Dios. Eso no lo puedo dejar de hacer. Y a su nombre. Yo no sé qué tan terribles situaciones estamos pasando. Pero hay personas ahorita mismo que están por caminar por valle de sombra y de muerte. Hay personas que ahorita mismo están clamando por salvación y vida eterna. Hay personas ahorita mismo que están en una situación tan delicada que no saben si van a vivir o no. No saben. Yo no sé qué situación tú estés pasando. Pero lo que yo te quiero decir es que tú fuiste justificado. Si creíste en Él y estás andando como Él anduvo, tú eres justificado. Y nada va a cambiar el hecho de que yo soy hijo. De allí la frase, una vez salvo, siempre salvo. Cuando yo creo en Él, nada me puede separar de Él. Nada, porque nada lo separa a Él de mí. Así que nada me puede separar de Él. Por eso Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. ¿Quién? Dime a ver, ¿quién? ¿Un ángel del cielo? Estás equivocado. ¿Lo alto o lo profundo? Erraste. Nada me separará. ¿Por qué? Porque Él está claro de que su comunión no puede ser afectada. Y mientras no sea afectada, nada te va a separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar. Entonces la pregunta es, si nada separa a Dios, si nada impide que Dios te ame como hijo, nada impide que tu Señor te ame, ¿qué está impidiéndote que tú le ames? Analicemos eso. ¿Qué es? Él me ama con amor eterno. Él me ama con amor eterno. Y ese amor nunca va a cambiar. No, que ya Él no me ama porque no estoy viendo respuesta. Olvídate. Ya Él te dio una respuesta. Eso es para que tú sepas. Te toca creer. Queremos resultados así. Dios, háblame. Dígame, hijo. Queremos eso. Pero eso no va a pasar. Tenemos que esperar. Tienes que desarrollar la paciencia. Pacientemente espere a Jehová. Y cuando pacientemente tú esperas en Jehová, Él se va a inclinar a ti y va a escuchar tu ruego y te va a sacar de esa desesperación donde tú estás. Y a su nombre.
Y a su gloria. Hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso nos dice que antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Antes éramos lejanos, ahora somos cercanos. ¿Quién aquí puede cambiar ese dicto? ¿Yo puedo cambiar eso de ustedes? No. No es que yo soy el pastor, yo soy el profeta, soy el apóstol. Yo puedo decirle a Dios que te dé a más. Jehová reprenda al diablo. Dios decidió amarte antes de crearte. Y ya está. Ahora yo voy a corresponder a ese amor. ¿Cómo voy a corresponder a ese amor? Creyendo en Él, andando como Él anduvo, guardando sus mandamientos, poniéndolos por obra, y no permitir que mi relación con Él sea afectada por nadie. Por eso dice, ninguna cosa creada, por si quieres añadir algo, nada creado, ni lo visible ni lo invisible, nada te puede separar. Eso tú lo puedes hacer, porque si los que son padres, nada los separa del amor al Hijo, nada. Entendemos que sí es posible. ¿Es o no es? Si un ser mortal tiene la capacidad de amarte a pesar de los desastres que tú has hecho y las atrocidades que tú le has hecho, porque los hijos hacemos atrocidades a los padres y no lo sabemos hasta que te toca ser padre. Entonces comienzas a ver y Dios comienza a pasarte factura porque me lo pasan con mis hijos. Y dice, me trae memoria, ¿viste lo que le hiciste a tu mamá? Mira, ahí está. Y yo miro y digo, santo Dios mío, perdóname Dios. Ahora siento el dolor que sentía mi mamá en ese momento. Yo no lo sentía, ahora lo siento. Bueno, ahora yo entiendo que no importa en qué ellos se conviertan, nada va a dejar de decir que ese es mi hijo. Ya, ese es mi hijo. Bueno, si un ser mortal puede hacer eso, imagínate un ser perfecto, que no cambia, no varía. ¿Tú crees que Dios se negaría a sí mismo? Dios no se niega a sí mismo, no puede, porque Él prometió, Él va a cumplir. Y Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tú sientas, porque el sentir es variable. Yo puedo sentir algo y puede ser erróneo, ¿sí o no? Puedo sentir estar solo y es erróneo mi sentimiento. Entonces yo no debo de basar mis decisiones en sentimientos, sino en lo que yo sé, en el conocimiento que he adquirido. Y una buena respuesta a la situación arroja como resultado un buen sentimiento, un sentimiento correcto. Cuando yo actúo bien, se desprende un sentimiento correcto. Pero cuando yo actúo por mis sentimientos, hermanos, nosotros sabemos lo que va a pasar. Aunque sea bueno lo que tenía que hacer, tú actuaste por sentimiento. Ay, sentiste darle $100 a Eliel y se lo diste, porque sentiste hacerlo. Y después cuando llega a la casa, ay, ya la oía los $100. Tenía que pagar tal cosa y tal cosa. El sentimiento, hiciste una buena obra, ¿sí o no? Hiciste algo bueno. Pero, ¿qué sentimiento ahora vas a tener? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Qué me estaba pasando? Te dejaste llevar por tus sentimientos. Bueno, cada vez que tú te dejas llevar por tus sentimientos, vas a entrar en depresión. Así que vamos a ponernos de pie.